La invitación. La sangre aún estaba fresca cuando cruzó el umbral del salón de los dignatarios. El eco de sus pasos metálicos se alzaba sobre el murmullo atónito de los presentes, y cada ojo se clavó en ella como si no supieran si estaban viendo a una heroína o a una amenaza. La capitana Dahlia Vaz no vestía el uniforme ceremonial blanco que la delegación humana había exigido. No llevaba las insignias bordadas, ni el manto diplomático de la cumbre galáctica. Ella llevaba su armadura de combate, rayada por impactos de plasma, salpicada por fragmentos de metralla, y manchada con la sangre aún húmeda de enemigos y aliados por igual. Sus ojos grises, tan fríos como el vacío entre galaxias, recorrieron el salón. A su paso, embajadores alienígenas interrumpieron conversaciones, oficiales de seguridad alzaron sutilmente sus armas disimuladas, y diplomáticos humanos fingieron no reconocerla. El aire olía a perfume costoso, flores artificiales y un miedo denso que flotaba invisible. Capitana Vaz, murmuró a alguien entre dientes, con tono acusatorio. Ella no respondió. Solo se detuvo en el centro de la sala, donde una alfombra púrpura marcaba el camino hacia el estrado reservado a los representantes de alto rango. Desde allí, una delegación humana disfrazada de paz miraba horrorizada. Uno de ellos, el almirante Kessler, bajó la mirada al ver la sangre en el cuello de su subordinada. Dahlia alzó el mentón. Me dijeron que debía respetar el código de vestimenta, dijo finalmente, su voz resonando como una descarga eléctrica sobre cristal fino. Así que me puse lo único que aún representa la verdad. Esto es formal. Esto es real. El salón enmudeció. 2 días antes, el mundo era otro. Las alarmas aún zumbaban en su oído interno cuando el transportador se estrelló contra la superficie de Cart 7. Habían respondido a una señal de socorro automatizada, creyendo que era un puesto de avanzada científico abandonado. En cambio, encontraron fuego cruzado. Más de 40 vidas humanas quedaron atrapadas entre una emboscada orquestada por los Kirsá y un silencio conveniente desde el alto mando. Dahlia y su escuadra descendieron con órdenes ambiguas: observar, registrar, no intervenir. Pero cuando vio los cuerpos de los colonos, niños incluidos, apilados a la entrada de un refugio minero, el protocolo dejó de tener valor. Activó el canal de emergencia y gritó al comunicador: Unidad Hades 4, en posición. Disparen a discreción. Su unidad, reducida a 9 soldados, se dividió en 2 frentes. El combate fue brutal. Sangre alienígena y humana tiñó la nieve ácida de Cart 7. Dahlia mató con precisión mecánica, su armadura ejecutando órdenes antes incluso de que las pensara. El metal crujía bajo sus botas. La atmósfera tóxica no alcanzaba a filtrarse, pero el veneno estaba en otro lado, en la traición de su propio gobierno, que negó asistencia aérea, y en la mirada vidriosa del teniente Cray antes de morir con una esquirla en la garganta. 2 horas después, todo terminó. Ella sobrevivió. 5 de los suyos no. Al volver a la nave de extracción, encontró un mensaje codificado. Cumbre de la Alianza, presencia obligatoria. Código formal de vestimenta. Contacto, embajador Alben. El protocolo exigía que los oficiales humanos se presentaran en la cumbre de la Alianza Galáctica con traje blanco, sin armamento visible, sin insignias de batalla. Una especie de burla decorativa, diseñada para mostrar unidad pacífica entre especies. Pero cuando Dahlia regresó a la nave de mando y abrió el compartimento donde guardaba su uniforme ceremonial, no encontró más que polvo y telarañas. No lo había tocado desde su primer ascenso. En cambio, sobre la mesa, reposaba su armadura, aún caliente, aún cubierta por la sangre de la batalla. Pensó en limpiarla. Pensó en obedecer. Y no lo hizo. Las puertas del estrado se abrieron lentamente. Dahlia caminó con calma, ignorando los murmullos. Sabía lo que decían, que estaba desequilibrada, que era un símbolo de barbarie, que representaba una vergüenza para la diplomacia humana. Algunos la llamaban la perra de Cart, otros preferían el casco rojo. Ninguno sabía la verdad. El embajador Alben, un anciano con mirada apagada, la interceptó antes de que subiera al estrado. Su voz temblaba. Vaz, ¿estás completamente loca? Este acto puede costarnos la membresía en la Alianza. Podrían juzgarte como criminal de guerra. ¿Criminal por no dejar morir a civiles? Le respondió ella. ¿Por ensuciar el mármol de sus salones con sangre real en lugar de palabras vacías? El embajador palideció. Dahlia subió los escalones lentamente. Cada paso resonaba. Frente al micrófono, el silencio era total. Mi nombre es Dahlia Vaz.
Capitana de la flota táctica Hades 4. Vengo sin escolta. Sin adorno. Sin mentiras. Se quitó el casco, revelando un rostro salpicado de cicatrices nuevas y sangre seca. Su voz no tembló. Esta sangre que ven aquí es de la emboscada en Cart 7. De humanos que murieron mientras el Senado votaba sobre presupuestos y alianzas comerciales. Y aún así, me invitaron a esta cumbre, exigiendo que me presentara adecuadamente. Giró sobre sí misma lentamente, mostrando cada herida de su armadura. Esto es lo más formal que tengo. Porque esta es la única verdad que aún respeto. El resto son decoraciones para encubrir cobardía. Un murmullo surgió entre los representantes de especies lejanas. Algunas cámaras giraban para captar cada palabra, cada gesto. Los Kirsa, presentes como invitados especiales, observaron sin expresión. Dalia bajó del estrado. Pero no se fue. Se quedó allí, de pie, en medio del salón, como una amenaza viva a la hipocresía colectiva. Y en los pasillos donde antes se tejían acuerdos diplomáticos con sonrisas falsas, comenzaba a correr una nueva palabra: insubordinación. En un rincón oscuro del salón, una figura encapuchada la observaba con atención. No a la armadura, ni al escándalo, sino a los datos que acababa de recibir en una pequeña pantalla luminosa. Coordenadas, imágenes, evidencia. La figura sonrió con lentitud. No era la única que había sangrado. La guerra diplomática apenas comenzaba. Formalidades mortales. La atmósfera en el salón de los dignatarios cambió tras el discurso de Dalia Vaz. Lo que antes era una asamblea pulida y ornamental de diplomáticos perfumados, ahora parecía un campo minado emocional. El protocolo no tenía respuestas para una mujer ensangrentada que hablaba más claro que cualquier resolución firmada en mármol. Pero los engranajes del teatro político galáctico no se detienen tan fácilmente. Los murmullos, las miradas desviadas, las señales sutiles entre asistentes, todo comenzó a reacomodarse tras el choque, como si el sistema se defendiera ante una amenaza inesperada. Dalia no abandonó el recinto. Permaneció de pie, inmóvil, como una escultura de acero rojo y blanco. La sangre ya seca se agrietaba sobre su cuello y en la comisura de sus labios. A su alrededor, los asistentes retomaban posiciones, nerviosos. Nadie quería ser el primero en hablarle. Nadie quería ser el primero en ignorarla. El maestro de ceremonias intentó continuar el acto, su voz apenas escapando del miedo. Damos paso a la firma del Tratado de Fronteras Dinámicas entre el Consorcio Estiano y la Confederación Ilion. Palabras vacías. Dalia se giró lentamente y abandonó el estrado, no sin notar cómo algunos representantes alienígenas asentían discretamente. No con simpatía, sino con respeto. Respeto hacia la sinceridad brutal, algo raro en aquella cúpula de mentiras perfumadas. Al llegar al fondo del salón, dos figuras humanas se le interpusieron. Vestían de blanco impoluto, con medallas relucientes en el pecho. El primero, el comandante Soren Hart, antiguo superior de Dalia. El otro, el asesor civil Lin Meras, enviado especial del Senado Terrano. Capitana Vaz, comenzó Hart, sin disimular su fastidio. Lo que ha hecho aquí hoy es una afrenta a todo el cuerpo diplomático humano. Su presencia ha sido tolerada por cortesía, pero no está autorizada a seguir interfiriendo en los actos oficiales. Dalia lo miró sin pestañear. ¿Cortesía?, repitió con voz baja. Yo he enterrado a más soldados que los que tú has saludado con la mano, Hart. Lin Meras intervino, con un tono más neutro, pero cargado de veneno diplomático. La cumbre aún no ha decidido cómo proceder con sus actos. Pero el Senado ha solicitado que se presente en la sala de deliberaciones mañana. Tendrá la oportunidad de ofrecer una disculpa formal. Se le concederá una medalla al mérito. Y se cerrará este capítulo con elegancia. La palabra elegancia retumbó como una bofetada. Dalia no respondió. Solo los miró como se observa una pieza rota que ha dejado de servir. Los dejó atrás y caminó hacia el pasillo lateral, donde los muros eran menos decorados y las cámaras menos frecuentes. Cada paso resonaba en el silencio, hasta que una voz surgió de entre las sombras. Eres más alta de lo que imaginaba. Dalia se giró instintivamente, la mano derecha lista para extraer el cuchillo oculto en su pantorrilla. Pero no lo hizo. Frente a ella, envuelto en una capa oscura con capucha, había un alienígena de rasgos difíciles de leer. Ojos bifurcados, piel grisácea, cicatrices que parecían antiguos tatuajes de guerra. ¿Quién eres?, espetó ella. Alguien que también sangró por la verdad, respondió el ser, sin moverse.
Y que no ha olvidado lo que significa llevar armadura por convicción y no por espectáculo. Dahlia alzó una ceja. El ser dio un paso al frente. Mi nombre es Bekro. Es comandante del tercer núcleo de guerra del Imperio Kirsa. Traidor para los míos. Muerto para los tuyos. Vivo para la justicia. El nombre no le sonaba, pero el tono lo reconocía. Un guerrero cansado. Uno que había cruzado demasiadas líneas. ¿Qué quieres de mí? Bekro activó un pequeño proyector de mano. Una imagen se formó en el aire, una grabación de la emboscada en Cart 7. No solo eso. Había marcas de coordenadas. Firmas de armamento. Diálogos interceptados. Esto, susurró Dahlia. Esto demuestra que el ataque fue organizado. Por el Senado Terrano, confirmó Bekro. Con apoyo de una célula radical de los Kirsa. Un acuerdo secreto para ceder el control de las lunas ricas en Tridio a cambio de tecnología de manipulación atmosférica. Dahlia sintió que la sangre le hervía otra vez. Habían sacrificado vidas humanas para obtener recursos. Habían dejado morir a su escuadra por un tratado económico encubierto. ¿Por qué me lo muestras? Porque tú eres el único canal que no pueden controlar. Eres caos. Y el caos, cuando lleva verdad, es más peligroso que 1000 flotas. Dahlia guardó silencio. Respiró hondo. La sala estaba vacía, pero sentía que cada palabra era escuchada desde los techos. Si tienes razón, entonces estamos más solos de lo que creía. No estás sola, corrigió Bekro. Hay otros. Algunos callan. Otros observan. Algunos resisten. La palabra resonó como una chispa. Esa noche, Dahlia se encerró en su habitación del complejo diplomático. No se quitó la armadura. No podía. El metal parecía soldado a su piel. Observó la ciudad desde la ventana blindada. Torretas de vigilancia, torres flotantes, naves ornamentadas de las razas más poderosas. Era irónico. Después de siglos de guerras interestelares, las especies se unieron no por ideales, sino por conveniencia. La Alianza Galáctica era una fachada brillante sobre un basurero de traiciones. Y ahora, ella era una amenaza para ese equilibrio artificial. El mensaje llegó a su panel táctil a medianoche. Discurso oficial 9. Declaración de excusa formal ante la Asamblea. Dahlia lo leyó 2 veces. Luego apagó la pantalla. A la mañana siguiente, se presentó en el atrio principal. No llevaba casco, pero la armadura seguía puesta. Limpiada, sí, pero aún con cicatrices visibles. Cada arañazo hablaba más que 1000 palabras. Los asistentes estaban listos. Micrófonos alineados. Cámaras enfocadas. Rostros falsamente preocupados. Y en el centro, un podio de cristal. El embajador Alben se acercó discretamente. Recuerda el texto aprobado, Dahlia. No improvises. Hazlo por tu carrera. Por la paz. Ella subió al estrado. Respiró. Miró a todos. Y sonrió con dureza. He recibido instrucciones para disculparme, comenzó. Para fingir que lo sucedido en Cart 7 fue un error. Para aceptar una medalla que jamás debería existir. Un murmullo recorrió la sala. Alben la miró en shock. Pero no voy a hacerlo. Silencio. Porque si acepto esa mentira, entonces cada gota de sangre en mi armadura se convierte en ceniza. Y yo no vine a fingir. Giró hacia las cámaras. Vine a recordarles que hay soldados que aún creen en proteger. Y si eso me convierte en enemiga del Senado, que así sea. Bajó del estrado entre gritos y confusión. Horas más tarde, en una sala oscura, una figura alienígena observaba la repetición del discurso. Sonrió. Activó una línea codificada. Ha comenzado, susurró Bekro. La voz del fuego está lista. El precio del silencio. La tormenta no llegó con disparos ni explosiones. Llegó con silencio. Un silencio helado, afilado, como cuchillas de vidrio invisible que recorrían los pasillos del complejo diplomático. Nadie hablaba del discurso. Nadie lo comentaba en público. Pero todos lo sentían en los huesos. Dahlia Vaz se había convertido en una anomalía. Un error que el sistema no sabía cómo corregir. Los medios oficiales de la Alianza omitieron su declaración. En su lugar, proyectaron un resumen manipulado. Oficial humana reconoció los hechos trágicos de Cart 7 y aceptó responsabilidad operacional. Una mentira directa, pero funcional. El Senado terrano guardó silencio.
No emitió ni una condena ni una defensa. Solo se limitó a desactivarla operacionalmente, revocando sus credenciales tácticas y retirándole el acceso a sistemas de defensa humanos. Era el equivalente galáctico a una ejecución sin sangre. La aislaban. La enterraban en vida. La convertían en un fantasma con rostro aún visible. Pero no sabían que ella no estaba sola. Bekro apareció de nuevo, esta vez sin capucha, con la mirada fija y la voz tan seca como la arena oxidada de su planeta natal. Ahora lo saben, dijo. Y su reacción no fue atacarte. Fue borrarte. Dahlia no respondió de inmediato. Observaba una proyección de CART 7 desde la terminal que había logrado desbloquear. Un campo de escombros orbitales flotaba alrededor del planeta. Según los informes, ya habían comenzado la explotación minera del tridio. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. ¿Crees que me borrarán tan fácil?, preguntó al fin, sin girarse. No. Por eso me mantengo cerca. La habitación estaba sellada por códigos alternos que Bekro había instalado. A pesar de su pasado como enemigo, conocía los entresijos de la arquitectura digital de la Alianza mejor que la mayoría de los humanos. ¿Qué es exactamente esa voz del fuego?, preguntó ella. Bekro entrecerró los ojos. Luego caminó hasta la consola y activó una nueva proyección. Decenas de nodos dispersos por el mapa estelar se iluminaron. Colonias fronterizas, estaciones médicas, astilleros ocultos, incluso fragmentos de planetas sin clasificar. Es una red, dijo finalmente. De exiliados, desertores, científicos silenciados, pilotos olvidados, diplomáticos caídos en desgracia. Todos unidos por una sola idea, romper la mentira de la Alianza. Dahlia examinó el mapa. Cada punto era una historia perdida. Una voz negada. Una cicatriz oculta. ¿Y todos ellos están dispuestos a enfrentarse a esto? No todavía. Pero tú puedes ser la chispa. Al día siguiente, Dahlia recibió la notificación oficial, citación a audiencia disciplinaria del Senado terrano. Comparecencia obligatoria. No necesitaba traducción. Era la antesala de una ejecución política. El procedimiento sería transmitido por canales internos. La audiencia tendría la estructura de un juicio, pero sin el peso de una defensa real. Ella sería el ejemplo, el sacrificio simbólico para restaurar la imagen de la humanidad ante los Kirsa y el resto de la Alianza. Pero algo cambió. Mientras recorría el pasillo hacia la sala de audiencia, uno de los soldados de seguridad la detuvo con un gesto casi imperceptible. Le entregó una pequeña tarjeta de datos y siguió caminando como si nada. Dahlia esperó a estar sola para activarla. Lo que vio la dejó inmóvil. Una grabación. No una reconstrucción ni un archivo manipulado. Una grabación directa desde el puente de comando de una nave Kirsa. En ella se observaba una conversación entre el almirante humano Kessler y un comandante Kirsa de alto rango. Se referían a la entrega de CART 7 como si fuese un paquete logístico. Usaban términos técnicos. Discutían cuotas de extracción. Fechas. Protocolos de limpieza. Incluso mencionaban el costo aceptable de víctimas. Dahlia sintió náuseas. Así que era cierto, murmuró. Bekro apareció a su lado, como si la sombra lo hubiese transportado. Lo necesitabas antes de entrar ahí. Para elegir tu arma. ¿Mi arma? Tu voz. La audiencia fue todo lo que Dahlia esperaba, una farsa vestida de legalidad. En el centro de la sala, ella se mantenía erguida, aún con su armadura, mientras un tribunal de figuras grises y uniformadas leía cargos en voz monótona. La acusaban de insubordinación, de violación de protocolo interestelar, de comprometer relaciones diplomáticas, de difundir narrativas peligrosas. Cuando le dieron la palabra para responder, Dahlia no pronunció su defensa. Activó la tarjeta de datos. La grabación se proyectó ante todos. Las palabras frías de Kessler inundaron el recinto. Nadie las interrumpió. Nadie las negó. Pero nadie reaccionó. El silencio fue más terrible que cualquier grito. Uno de los miembros del tribunal se levantó y abandonó la sala. Otro fingió revisar documentos. Un tercero simplemente desactivó su pantalla. Dahlia comprendió entonces el verdadero precio del silencio. La verdad no siempre derrota a la mentira. A veces, la verdad solo demuestra cuán profundo es el miedo a perder el poder. No buscan justicia, dijo ella con calma. Solo buscan control. Cerró la proyección. Salió sin esperar una sentencia. Nadie intentó detenerla. Horas después, en una plataforma de carga abandonada,
Bekro la esperaba junto a una nave oxidada con inscripciones borradas. «Estamos listos», dijo. «Voz del Fuego te espera en la frontera de Proteus V, pero no como capitana. Como algo más». «¿Qué?» «Como señal». Dalia no respondió. Miró el cielo estrellado. Las estrellas parecían más lejanas que nunca. Y sin embargo, sentía que por primera vez estaba cerca de hacer algo que no le dictaban desde arriba. «Entonces vamos», dijo. Y subió a bordo. En los días siguientes, se difundió una noticia silenciosa por canales encriptados, redes piratas y transmisiones fantasmas. Una grabación. Una voz humana. Un rostro marcado por cicatrices. «Mi nombre es Dalia Vaz. Y no represento a ningún gobierno. No hablo por ninguna bandera. Solo por aquellos que sangran mientras otros firman tratados con manos limpias. Ya no busco justicia. Busco ruptura. Y si eso me convierte en enemiga del orden, que así sea. Porque prefiero ser acusada por la verdad que premiada por mentir». El mensaje se replicó. Se compartió en silencio. Se guardó en dispositivos ocultos. Se tatuó en algunos cuerpos. Y en ciertos sectores de la galaxia, el nombre de Dalia comenzó a sustituir a otros. Ya no la llamaban traidora. La llamaban símbolo. Y mientras tanto, en los niveles más altos de la Alianza, un grupo de élite redactaba una nueva orden. Identificar. Localizar. Neutralizar a la unidad Vaz. La guerra silenciosa acababa de declarar su primer fuego. Conspiración a la vista. La nave de Bekro era una reliquia de guerra. No tenía nombre visible, ni distintivos. Solo cicatrices. Como su dueña. Como Dalia. El interior olía a aceite seco y metal oxidado, y cada rincón parecía haber sido modificado 1000 veces. No era cómoda. No era silenciosa. Pero era libre. Mientras se alejaban del sector diplomático, Dalia observaba las estrellas por la ventanilla opaca. El motor subespacial zumbaba con una vibración rítmica que le recordaba a un corazón latiendo en agonía. Dejó de contar los días. Dejó de esperar un mensaje del Senado. Sabía que no vendría nada. Ella ya no era un activo. Era una amenaza. Bekro le había dicho que el destino era un punto oculto en las lunas de Proteus V, un sistema que había sido descartado por la Alianza como inhabitable, pero que albergaba uno de los nodos principales de la red disidente, la Voz del Fuego. Durante el trayecto, revisaron los datos robados. Las grabaciones, las transmisiones encubiertas, los informes clasificados que Bekro había acumulado durante años. Dalia descubrió patrones, asignaciones estratégicas donde siempre morían más humanos que cualquier otra especie, tratados secretos firmados con sellos que nunca fueron autorizados por la Asamblea, y un algoritmo que predecía con exactitud cuántas muertes humanas se consideraban tolerables para evitar fricciones diplomáticas. Los humanos no eran socios. Eran peones de equilibrio. Carne que se sacrificaba para mantener la armonía del tablero galáctico. Cada nuevo archivo erosionaba algo dentro de ella. No era solo la traición del Senado. Era el vacío que sentía cuando se daba cuenta de que todo por lo que había luchado era parte de una ilusión. ¿Cómo lograste sobrevivir tantos años escondido?, le preguntó una noche a Bekro, mientras compartían comida sintética en la sala de mando. El alienígena la miró sin girar la cabeza. Aprendí que la verdad se mueve más rápido entre los que ya han perdido todo. ¿Y tú lo perdiste todo? Yo lo destruí. Por elección. Dalia asintió. No preguntó más. El planeta era una sombra en medio de la niebla estelar. Proteus V no tenía atmósfera estable, y sus lunas orbitaban como fragmentos de un sistema quebrado. Desde lejos, parecía un cúmulo de ruinas. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba. Allí, entre el hielo espacial y el polvo de satélites antiguos, se ocultaba la base. Era una estación construida dentro de un antiguo carguero clase Leviatán, camuflada con restos de basura orbital y fragmentos de naves abandonadas. La nave de Bekro se acopló por una compuerta inferior. Nadie salió a recibirlos. Solo un código luminoso parpadeó como saludo, 3 líneas verticales, 2 diagonales. La firma de la Voz del Fuego. Dentro, la estación era oscura y ruidosa. Cables colgaban del techo. Generadores improvisados mantenían sistemas apenas funcionales. Y sin embargo, todo funcionaba como una red viva, latente. Los encontraron en el hangar principal. 4 figuras humanas, 2 alienígenas, uno de ellos claramente modificado genéticamente. Ninguno vestía uniforme.
Ninguno saludó. Solo observaron. Dalia caminó entre ellos. Sabía lo que buscaban: debilidad, duda, vacilación. No encontrarían nada. Una mujer de cabello rapado y brazo cibernético dio un paso al frente. ¿Eres la de Cart 7? Depende de quien pregunte. Yo vi tu mensaje. No me impresionó. Pero sí hizo que 3 escuadrones se salieran del protocolo de defensa. Entonces cumplió su función. La mujer asintió, sin sonreír. Aquí no respetamos jerarquías. No somos soldados. No somos mártires. Si quieres liderar, tienes que demostrarlo. No con discursos. No con medallas. Aquí se sangra en círculo cerrado. Dalia entendió. ¿Cuándo? Ahora. El círculo era una práctica ancestral entre unidades sin mando. 2 combatientes. Sin armas. Sin reglas. Solo cuerpo, determinación y resistencia. No se trataba de matar. Se trataba de exponerse. De mostrar la verdad sin barreras. Dalia se quitó la parte superior de su armadura. Bajo ella, solo una capa ajustada y cicatrices visibles. Algunas recientes. Otras antiguas. No necesitaba decir nada más. Su oponente fue un joven con marcas tribales y un ojo cibernético. No se presentaron. Solo entraron al círculo. El combate fue brutal. Dalia no lo dominó por fuerza, sino por instinto. Cada golpe recibido lo devolvía con precisión. Cada caída la convertía en impulso. A los 7 minutos, tenía una costilla rota, el labio partido y sangre en la frente. Pero su oponente estaba en el suelo. No vencido. Solo agotado. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Pero cuando se levantó, todos le abrieron paso. La aceptaron. Esa noche, en el núcleo de mando, Dalia observó el mapa de operaciones de la Voz del Fuego. Había operaciones planeadas. Infiltraciones. Interferencias en transmisiones oficiales. Filtraciones programadas. Pero había un objetivo mayor. Una instalación en órbita de Proteus V. Oficialmente, era una estación de investigación atmosférica. Pero según los datos de Beck-Ro y los informantes de la Voz, en realidad era un nodo de firmas diplomáticas encubiertas. Allí se sellaban pactos que no aparecían en las actas públicas. Allí se almacenaban acuerdos falsos con especies mercenarias. Allí se compraban guerras disfrazadas de errores estratégicos. El plan era claro: entrar, extraer la base de datos principal, y exponerlo todo a través de una transmisión masiva intergaláctica. Dalia lo entendió. Pero fue más allá. No vamos a extraer. Vamos a transmitir desde adentro. Todos se giraron hacia ella. ¿Estás diciendo que tomemos la estación? Estoy diciendo que hagamos lo que nadie se atreve. Que les hablemos desde su propio altar. Que les mostremos que ya no controlan el mensaje. Hubo silencio. Y luego, una voz. La misma mujer del brazo cibernético. Si fallamos, nos matarán en vivo. Si fallamos, dijo Dalia, al menos lo habremos intentado sin escondernos. El operativo se programó para 5 días después. La estación tenía defensa orbital mínima, confiada en su anonimato. La nave de Beck-Ro serviría como transporte. El equipo sería pequeño, 7 miembros de la Voz del Fuego, Dalia incluida. Pero había una complicación. Un nombre emergió en la base de datos de inteligencia enemiga: Proyecto Umbra. Una operación paralela al nodo diplomático. Diseñada para eliminar amenazas internas. Operada por un consejo desconocido. Y tenían una lista. El primer nombre, Dalia Vaz. El segundo, Beck-Ro. El tercero, la Voz del Fuego como entidad. Dalia no durmió esa noche. Miró el reflejo de su rostro en la superficie del casco que ahora descansaba junto a su litera. No era el mismo que había partido de la Tierra años atrás. No era el rostro de una heroína. Ni de una traidora. Era el rostro de una decisión. Se levantó. Tomó su armadura. Y con una herramienta oxidada, grabó una sola palabra en la parte interior del cuello, donde solo ella podía verla. Verdad. Cuando llegó el día de la infiltración, nadie habló. El silencio era respeto. Era determinación. Dalia se colocó su armadura, aún con las marcas de Cart 7. No la limpió. No la pulió. No la disfrazó. Cuando subió a la nave, todos la siguieron. Y mientras las coordenadas se fijaban en el sistema de navegación, Dalia susurró, más para sí misma que para los demás.
Nos pidieron que respetáramos el código de vestimenta. Y activó su armadura manchada de sangre. Así que llevamos la única verdad que nos queda. La guerra real estaba por comenzar. Voz del fuego. La atmósfera dentro de la nave era densa. No por la presión del espacio, sino por la decisión inminente que pendía sobre todos los presentes. El plan no tenía margen de error. Una incursión directa sobre una estación orbital de la Alianza, en un sector que oficialmente ni siquiera existía, era más que una misión suicida. Era una declaración de guerra. Dahlia repasaba mentalmente cada paso. El acceso a la estación dependería de una brecha detectada por los técnicos de la Voz del Fuego. Durante las rotaciones de mantenimiento, los escudos laterales quedaban expuestos por 7 minutos exactos, una ventana minúscula. Luego, habría que entrar por un conducto sellado con protocolos biométricos inactivos desde hace años, y desde allí llegar al núcleo de comunicaciones. Todo mientras se evitaban patrullas automatizadas y sensores de presión. Había margen para fallar. Y no tenían opción de retroceder. En la sala de planificación, iluminada solo por pantallas flotantes, los 7 miembros de la operación esperaban las palabras de Dahlia. Ella se quitó el casco. Tenía el rostro endurecido por noches sin sueño, pero los ojos brillaban con una claridad nueva. Ya no había dudas en su interior. Solo fuego. Esta no es una misión para ganar una guerra, comenzó, con voz firme. Es una misión para que el resto de la galaxia la vea. Para que sepan que no todos obedecen. Que no todos tienen miedo. La mujer del brazo cibernético asintió en silencio. El joven con el ojo modificado revisaba las coordenadas con dedos temblorosos. Todos sabían lo que estaba en juego. Si alguno cae, que no sea en vano, continuó Dahlia. No somos soldados sin bandera. Somos voces que se negaron a callar. Y esta vez, nos van a escuchar. Nadie respondió con palabras. Solo el zumbido de las armas activándose rompió el silencio. El descenso hacia la órbita de Proteus Sube fue tenso. La estación diplomática parecía suspendida en la nada, protegida por una capa de interferencia lumínica que distorsionaba su contorno. Era como si el espacio mismo se replegara para no revelar su existencia. Pero Beck-Ro conocía sus puntos ciegos. Había estado allí antes, cuando aún creía en las promesas del Imperio Kirsa. La estación tiene 3 núcleos de poder, explicó mientras pilotaba. 1 real, y 2 falsos. Si conectamos el sistema de transmisión al núcleo primario, podemos enviar una señal que rebotará por todas las antenas de la Alianza. No podrán detenerla. ¿Y si nos interceptan antes? Entonces morimos con la verdad en los labios. La nave activó el modo de camuflaje. Dahlia sintió como el sistema de vida temblaba levemente. Estaban volando en ciego, sin señal. Solo por inercia y sensores internos. A los 17 segundos exactos, la brecha apareció. Una grieta luminosa se abrió en el escudo lateral de la estación. Beck-Ro no dudó. Maniobró la nave entre los paneles reflectores y estabilizó el descenso. El impacto fue suave, como un suspiro contenido. Ahora, ordenó Dahlia. La compuerta se abrió con un quejido metálico. Los 7 saltaron al vacío y se adhirieron al casco externo de la estación con botas magnetizadas. La entrada al conducto estaba a 20 metros. Dahlia lideraba la marcha, con el fusil bajo y la mirada fija. Cada paso en el vacío era una decisión irreversible. Cuando llegaron al punto de acceso, uno de los miembros del equipo desplegó un sistema de codificación fractal. El sello biométrico respondió con lentitud. Viejo. Roto. Pero no muerto. Un clic. La compuerta se abrió. Y entraron. El interior de la estación no era lo que esperaban. No había salas diplomáticas ni lujosos pasillos de mármol como en las embajadas. Aquello era una fábrica de documentos falsos. Pantallas proyectaban imágenes que serían luego utilizadas como transmisiones oficiales. Voces sintéticas replicaban discursos que jamás fueron pronunciados. Y al centro, un núcleo de datos tan antiguo como peligroso. Dahlia caminaba como una sombra entre los corredores. Con cada esquina, sentía el zumbido de sensores ocultos. Sabía que no tardarían en detectar su presencia. Pero todo se aceleró cuando llegaron al núcleo. 2 unidades de seguridad automatizadas surgieron del techo sin aviso. Dahlia no pensó. Disparó con precisión quirúrgica. Uno cayó. El otro activó una alarma antes de explotar en fragmentos de plasma. Ya no había vuelta atrás. ¡Al núcleo! Gritó. El equipo se dividió. 2 protegían el acceso.
3 cubrían las rutas de escape. Beck-Ro y Dahlia entraron al núcleo de comunicaciones. El sistema era complejo. Tenía capas y capas de protección informática que parecían un laberinto de acero y código. Beck-Ro se sentó frente al panel. Dahlia colocó su casco frente a las cámaras. ¿Puedes abrir la transmisión? Sí, respondió el alienígena. Pero solo una vez. No habrá segunda oportunidad. Dahlia respiró hondo. Entonces hazlo. La pantalla se encendió. Un parpadeo. Una señal. Luego, el canal se abrió completamente. Y la voz de Dahlia cruzó la galaxia. Soy Dahlia Vaz. Capitana destituida. Testigo de la mentira. Sobreviviente de la traición. Estoy hablando desde dentro de la estación diplomática de la Alianza. La misma donde se firman tratados que no existen. Donde se negocian muertes a cambio de silencio. Donde se archivan verdades que deben ser ocultadas. Aquí no hay paz. Aquí hay manipulación. Hay asesinatos justificados con palabras elegantes. Hay recursos saqueados disfrazados de ayuda. Hay humanos sacrificados para sostener una ilusión. Y no lo permitiremos más. La transmisión no tenía adornos. No tenía fondo musical. Solo la verdad, desnuda, brutal, dolorosa. Dahlia activó la base de datos. Los archivos comenzaron a transmitirse en tiempo real. Nombres, lugares, fechas, conversaciones privadas, contratos secretos, grabaciones de cámaras internas. Todo salió al aire. Y entonces, el fuego real comenzó. La estación activó su sistema de defensa. Torres ocultas en el exterior emergieron disparando ráfagas de plasma contra la nave de Beck-Ro. El hangar donde habían ingresado colapsó. Una de las rutas de escape fue destruida. Dahlia salió del núcleo mientras las estructuras vibraban bajo los pies. Uno de los miembros del equipo, herido, les dio cobertura mientras retrocedían. Cayó sin gritar. El joven del ojo cibernético cargó su cuerpo sin decir nada. La nave de respaldo, oculta en una órbita secundaria, recibió la señal de emergencia. 5 minutos para extracción, dijo Beck-Ro entre dientes. No tenemos 5 minutos, respondió Dahlia, viendo cómo el corredor principal se llenaba de fuego cruzado. Activó una carga de energía. Abrió un agujero en la compuerta auxiliar y guió a su equipo por una ruta improvisada. Los sensores de presión colapsaron. Un tramo sin gravedad los obligó a moverse flotando. Pero salieron. La nave apareció en el punto acordado, camuflada entre los escombros de un satélite muerto. Todos subieron. Beck-Ro alzó vuelo. Y la estación quedó atrás, envuelta en llamas. La transmisión seguía activa. Por 7 minutos exactos, cada rincón de la red galáctica recibió la verdad. Luego se cortó. Pero ya era tarde. La voz del fuego había hablado. Horas después, en los mundos interiores, las consecuencias comenzaron. El Senado negó todo. Los Kirsa exigieron explicaciones. Los medios colapsaron en teorías contradictorias. Pero en los sistemas olvidados, en las colonias sin nombre, en las estaciones donde nadie escuchaba antes, ahora hablaban de Dahlia. No como traidora, sino como símbolo. Y en lo más alto de la estructura galáctica, un archivo nuevo se abrió. Proyecto Umbra, prioridad máxima. Objetivo, Dahlia Vaz. Orden, eliminación a cualquier costo. La gala final. El eco de la transmisión aún resonaba en los confines del espacio civilizado. Habían pasado apenas 37 horas desde que Dahlia Vaz, con el rostro manchado de sangre y verdad, había revelado los secretos más oscuros de la Alianza desde su propia estación diplomática. Pero el tiempo se dilataba en tiempos de crisis. Y la galaxia, antes ordenada bajo pactos invisibles, ahora temblaba. Los sistemas externos colapsaron primero. Colonias con años de abandono declararon autonomía. Algunos gobiernos locales revocaron sus tratados. Tropas humanas comenzaron a desertar. Naves que antes obedecían sin cuestionar se negaban a cumplir órdenes. Todo el tejido frágil que unía las especies bajo la falsa armonía de la alianza comenzó a desgarrarse. Pero también hubo respuesta. El Consejo Central activó el Protocolo Umbra. Una directiva secreta, letal, sin rostro. Agentes no oficiales. Escuadrones encubiertos. Eliminación inmediata de amenazas de alto impacto simbólico. Dahlia Vaz encabezaba la lista. Bajo su nombre, una palabra sin eufemismos. Neutralización. La nave de Beck-Ro se movía entre rutas clandestinas,
cambiando coordenadas cada 2 ciclos. La voz del fuego estaba en expansión, pero aún no era invulnerable. Había nodos que ardían, contactos que desaparecían, emboscadas. Dalia lo sabía. Lo aceptaba. Dormía poco. Comía menos. Vivía con la conciencia despierta, pero no por paranoia. Por propósito. Sabía que estaba viviendo los últimos días de una versión antigua del universo. Y estaba dispuesta a quemarla si era necesario. Una transmisión encriptada llegó esa madrugada. Un mensaje de código alto. No de la voz del fuego. No de los Kirsa. De alguien dentro del corazón del enemigo. Lo activó en privado. Capitán Abbas, dijo una voz metálica, modulada. Soy una unidad del Archivo Diplomático Central. Lo que usted mostró es apenas una fracción. El archivo completo existe. Está protegido. Está oculto. Y se va a destruir en 72 horas. Dalia no respondió. La voz continuó. Se encuentra en la cumbre de la unidad. El evento simbólico más grande de la alianza. Todas las especies firmarán la renovación del Tratado de Fusión. Cada cámara estará activada. Cada ojo, mirando. Es su última oportunidad. No habrá otra. La transmisión se cortó. Dalia respiró hondo. No necesitaba más. El salón de la cumbre era un monumento a la arrogancia. Construido en el borde de una estrella artificial, rodeado por escudos reflectantes que proyectaban una aurora perpetua. Columnas flotantes, asientos suspendidos, plataformas de acceso con reconocimiento óptico. Todo era ostentoso, innecesario y brillante. Una metáfora de la diplomacia galáctica, apariencia sin sustancia. Dalia llegó sin invitación. Su nave, una cápsula automatizada robada de un astillero orbital, se estrelló contra la plataforma auxiliar sur. Los sistemas de defensa colapsaron por un virus que la voz del fuego había sembrado semanas antes. Nadie la vio venir. Nadie creyó que alguien tendría el descaro de atacar justo allí, justo ese día. Vestía su armadura. La misma. Nunca la limpió. La sangre vieja era parte de ella. La había llamado formal en un acto de desafío. Ahora era su identidad. Caminó por los pasillos como si fueran suyos. No había plan de escape. Solo una transmisión que debía activarse. Y una verdad que debía verse. El acto central estaba en marcha. 1 millar de delegados de cientos de especies ocupaban los asientos flotantes. En el centro, el cónsul supremo hablaba sobre paz, evolución, unidad. Palabras huecas, repetidas, celebradas por quienes no las creían. Las cámaras captaban cada ángulo. La transmisión se emitía en vivo a los sistemas principales. Y entonces, la pantalla central parpadeó. Un error técnico. Una interrupción. Y la imagen cambió. Dalia Vaz apareció en el centro del escenario. No había holograma. Estaba allí, en persona. Armada. Ensangrentada. Silenciosa. La conmoción fue inmediata. Gritos. Alarmas. Tropas de seguridad corriendo desde todas las direcciones. Pero nadie se atrevió a disparar. Las cámaras aún estaban activas. Y entonces, ella habló. Me dijeron que debía respetar el código de vestimenta. Algunas figuras se congelaron. Así que me puse esto. Lo único que sobrevivió cuando murieron los míos. Lo único que no me mintió. Esta armadura manchada es mi única gala. Y hoy, ustedes, que visten con oro, van a escuchar lo que nunca quisieron oír. Se giró hacia las cámaras. Toda la verdad. Toda la evidencia. Todo el archivo. Pulsó el transmisor integrado en su muñeca. La señal se activó. Una secuencia en cascada rompió los cortafuegos. Y desde allí, desde el centro de la cumbre, los archivos secretos de la Alianza comenzaron a transmitirse. La masacre de Orien 3. La explotación de las lunas de Tridio. Los pactos con razas esclavistas. Las ejecuciones encubiertas. La lista de traidores. Y la orden de su propia eliminación. Todo. A la vista del universo. Las tropas se movieron. Dispararon. Pero para entonces, Dalia ya no estaba en el centro. Se había desplazado por un conducto activado por la voz del fuego. Corrió por corredores estrechos mientras las luces rojas titilaban. El protocolo Umbra se activó en toda la estación. Los agentes llegaban por todas partes. Algunos humanos. Algunos no. Todos con la misma orden. Ella logró llegar a la cámara de servicio,
donde Beck-Ro la esperaba con una nave lista. ¿Lo lograste?, preguntó él, mientras las explosiones sacudían la estructura. No importa, dijo ella, con una sonrisa dolorosa. Ya lo vieron. Ya lo saben. ¿Y ahora? Ahora ya no pueden fingir. Subieron. La nave despegó. Desde el espacio, la estación parecía intacta. Pero por dentro, ardía. No por fuego. Por verdad. En los días siguientes, nada volvió a ser igual. Las transmisiones fueron replicadas, archivadas, comentadas. Algunos sistemas exigieron juicios. Otros declararon la disolución de tratados. Algunas especies se retiraron de la alianza. Otras formaron nuevos pactos. Pero lo más importante ocurrió en las calles. Pintadas en muros. Códigos en grafitis. Mensajes ocultos en antenas. Una sola frase. Esto es formal. Una imagen, una figura femenina, en armadura dañada, con una mirada que no pedía permiso. La voz del fuego ya no era una célula. Era un símbolo. Dahlia Vaz desapareció. Se rumorea que murió durante la huida. Otros dicen que cambió de rostro. Algunos aseguran que vive en los bordes de la galaxia, entrenando a otros para no obedecer. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo único que quedó, lo único real, fue su legado. Y su verdad. Una verdad tan fuerte que ni el fuego del olvido pudo borrar. Fin.